Estamos en la clase número 13, que le he mandado las notas, y el tema que he puesto es la verdadera cara de la adoración, primera parte o parte 1. Y este capítulo 4, que es un breve capítulo, es la continuación de lo que hemos estado viendo de la dirección de las cartas a las 7 iglesias. El capítulo 4 y 5 es una unidad literaria, o sea, es todo un completo y debe ser leído así. En el capítulo 4 vamos a ver cómo se establece a Dios como creador, Jehová creador, el que provee y el que sustenta toda vida, tal como lo dice el Salmo 104. ¿Y por qué le puse este título, La verdadera cara de la adoración? Porque se nos va a revelar lo que sucede delante de la presencia de Dios constantemente, ante el trono de Dios. Y vamos a ver algo muy singular, que va a ser la adoración. Dios constantemente es adorado porque Él es el único digno de ser adorado. Y la adoración se centra en su persona, en quién es Él. Estos dos capítulos, capítulo 4 y 5, es el corazón de todo el libro del Apocalipsis. Para poder entender el resto del libro, no podemos olvidarnos este mapita que tenemos acá con la adoración en el capítulo 4 y 5. ¿Okay? Muy importante. Ahora, esta escena del trono celestial es similar a lo que tenemos en el tabernáculo. Todo esto es lenguaje simbólico. Recuerden que Dios no tiene físico, pero Dios es espíritu. Así que no es que Dios está literalmente sentado en un trono, pero se nos está diciendo una verdad esencial, que hay alguien que reina, que es Dios. Hay un soberano que es Dios, sino que se usa la imagen de trono. ¿Okay? No podemos perder esto. Y lo que se nos va a revelar en el cielo es la imagen que sucede en el tabernáculo celestial. Nosotros cuando estudiamos el libro de Hebreos capítulo 8, 9, también se nos abre y se nos presenta a Jesucristo como gran sumo sacerdote intercediendo ante nosotros, sus hijos, los santos. Esta escena del trono de Dios podemos verla en libros como Isaías capítulo 6, yo le puse las notas ahí, cuando Isaías recibe su llamamiento y ve la presencia de Dios en símbolos nuevamente, porque es inexplicable. Si tendríamos que describir a Dios, no podemos describir a Dios porque Dios no es algo, pero lo que significa lo que vio, ¿no? La belleza de Dios, la santidad de Dios, la hermosura de Dios, todo lo que Isaías vio, que fue postrado y cayó como muerto, y vio su indignidad, su pecado, su maldad, siendo él un profeta, y declaró esto. Ezequiel también tiene, cuando Dios lo llama en el capítulo 1, también tiene esta imagen del trono que se le presenta. Ahora, estas imágenes del trono y el Ezequiel y Daniel, que le puse ahí capítulo 4. Ezequiel es los primeros 10 capítulos que se presenta la imagen del trono, si quieren leerlos ustedes. Estas imágenes del trono se presentan en ocasiones cuando Dios hace un llamado al ser humano, o sea, al profeta o a su pueblo. Hay un llamado, y cuando Dios va a hacer algo en la historia, que Él mismo se revela quién es. ¿Ok? Tengan eso en mente. Cuando Dios se manifiesta de esta manera es porque va a haber un llamado y va a haber una revelación de parte de Él. Juan utiliza imágenes o lenguaje apocalíptico, y por eso no podemos perdernos en encontrar detalles. ¿Qué significa el trono? ¿Qué significa el mar? ¿Qué significa estos seres vivientes? No podemos centrarnos en los detalles, sino en la imagen que se nos está presentando en general. ¿Qué es lo que se nos quiere decir en general sin perdernos en los detalles? ¿Okay? Es muy importante. Ahora, obviamente, Juan usa lenguaje del primer siglo, porque él no vivió en el siglo XXI. Entonces, nosotros tenemos que entender la manera como se expresaron en aquellos tiempos para poder traducir el mensaje a nuestros tiempos.
No podemos imponer nuestra manera de pensar a tiempos de Juan, porque entonces haríamos un mamarracho del mensaje, ¿no? Perderíamos el propósito de la carta, del mensaje. Entonces tenemos que ver qué quiso decir Juan, cómo sus primeros oyentes entendieron lo que Juan quiso decir. Y trono era algo muy común en el primer siglo porque había uno que sí se sentaba en el trono y ese se llamaba el emperador. El emperador se sentaba en el trono y demandaba de sus súbditos y de todo el imperio que había arrasado Roma lealtad y adoración. Y hemos visto a través de estas cartas que algunas de estas iglesias que no adoraron al emperador estaban sufriendo persecución por ser fiel a Jesucristo, por ser testigos de Jesucristo, por ser mártires de Jesucristo. Ok, seguimos entonces. Capítulo 1, versículo 1 al 11. Voy a leerlo usando mi versión nueva internacional y avanzamos para poder ver cuál es el mensaje esto. Y queremos concluir hoy diciendo de qué se trata la verdadera adoración, porque esto sí lo podemos aplicar a nuestra iglesia. Nosotros, lamentablemente, hoy en día hemos perdido la brújula o la guía en lo que es la adoración a Dios. ¿Okay? Ya voy a hablar de eso, porque la adoración de Dios hoy en día se ha transformado en algo personal donde me debe de elevar a mí, mi espíritu, mi alma, y no tiene nada que ver con Dios, pero tiene que ver más conmigo, en hacerme sentir bien a mí. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra. Versículo 1, después de esto miré y allí en el cielo había una puerta abierta y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo, sube acá, voy a mostrarte lo que tienes que suceder después de esto. Al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo y alguien sentado en el trono. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Rodeaban al trono otros 24 tronos en los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco y con una corona de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, estruendos y truenos. Delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios, y había algo parecido a un mar de vidrio, como de cristal transparente. En el centro, alrededor del trono, había 4 seres vivientes, cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primero de los seres vivientes era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía rostros como de un hombre, el cuarto era semejante a un águila en vuelo. Cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por encima y por debajo de las alas. Y día y noche repetían sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y rendían sus coronas delante del trono, exclamando, Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad, existen y fueron creadas. Ok. Juan dice que ve una gran puerta abierta y esto es la revelación que va a recibir de Dios. Ojo, que la revelación empieza con Dios y no con el ser humano. ¿Okay? En tiempos de Juan como en nuestro tiempo, los seres humanos tenían esta maña de querer conseguir un alumbramiento o una sabiduría o una iluminación, tal como lo hizo Mahatma Gandhi, ¿no? O el Buda, más conocido como el Buda, donde se sientan a meditar a ver si reciben alguna iluminación de parte, alguna revelación. La Biblia nos presenta no que el hombre llega a entender a Dios, pero que Dios se revela al hombre. Es lo opuesto, totalmente lo opuesto. Dios es el que abre la puerta y le dice, ven acá. Entonces la revelación viene de Dios.
Esta en el cielo es interesante porque cuando vimos la iglesia de la Odisea termina Jesucristo diciéndole, he aquí estoy a la puerta llamando. El que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y tendré comunión, ¿no? Como hemos estudiado. La iglesia le tenía la puerta cerrada a Dios. Y acá en el capítulo 4, Dios le abre la puerta a Juan y por ende a las iglesias para que entiendan lo que Dios va a hacer o está haciendo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros le cerramos la puerta a Dios. Dios es el que nos abre la puerta para poder entenderlo a Él. Porque por nuestra propia capacidad no lo vamos a poder hacer. Puerta también habla de oportunidades, la oportunidad de conocer a Dios, ¿okay? Y la oportunidad que Dios abre para nuestras vidas. Entonces, oyó la voz de trompeta y obviamente habla de autoridad. El que lo llama acá, el que le dice ven acá, puede ser el ángel mismo que le está diciendo a Juan, escribe todo lo que ves y le está mostrando en visión. Juan está viendo esto. No sabemos si está en trance o como en un sueño, ¿no? O si literalmente lo está viendo todo. No sabemos en qué estado está, pero él lo ve como una pantalla de televisor. Él está viendo algo y es lo que nos está describiendo. ¿Okay? Y se le llama entonces a que suba y que se le va a mostrar las cosas que va a suceder después de estas, de las que sucedieron en el principio, que era el juicio que iba a venir sobre las iglesias, excepto dos, si no se ponían de acuerdo o regresaban en arrepentimiento a Dios, que es lo que va a suceder. Obviamente, esto fue dicho en el tiempo de Juan en el primer siglo, pero este mensaje es para cada siglo de la iglesia. No podemos descartarlo. Sigue siendo la palabra del Señor para nosotros que nos va a comunicar algo para nosotros hoy en día. Ya Dios nos ha dicho, ponte de acuerdo y arrepiéntete de todas esas cosas que no van de acuerdo con mi palabra y con su persona. La inmoralidad, la falsa doctrina, el no tener amor cuando servimos, que ya Dios ha llamado la atención que esas cosas no debe de haber entre los creyentes en su familia. Y ahora entonces, si no, Dios va a traer juicio, castigo, disciplina. Y ahora Dios le va a declarar a Juan qué es lo que pronto va a suceder. Entonces, estamos diciendo que esto ocurre en cada edad, ¿no? Es relevante. Ahora, versículo 2 nos dice que inmediatamente él estaba en el Espíritu y es la manera similar a cómo los profetas recibían revelación. El Señor les comunicaba y ellos no era una revelación así como cuando uno habla con un amigo, oh, vino y me visitó fulano. Es algo fuera que te transporta más allá de tu cuerpo, ¿okay? Es algo sobrenatural que está sucediendo acá con Juan, ¿okay? Dios le revela. Lo mismo sucedió con Felipe cuando fue transpuesto en el Espíritu que estaba en Samaria en Hechos capítulo 8, versículos 39 y 40, predicando, dice Felipe, predicaba y Dios los llevó al desierto, le dijo, vete al desierto y allá se encontró con el eunuco de Etiopía, ¿no? En el Espíritu recibió esa revelación. Pablo también habla en 2 Corintios 12 que recibió revelación de Dios, pero que no se le permitió compartir porque Dios le había dado un aguijón en la carne, que le había dicho, estos conocimientos no es para que te infles la cabeza de conocimiento, Pablo, sino para que aprendas a depender humildemente de mí. Bástate de mi gracia, mi poder es suficiente, mi gracia es suficiente para sostenerte. Y estos conocimientos, revelaciones que recibió Pablo, Dios no se la permitió revelar. Acá a Juan sí se le va a permitir revelar, a diferencia de Pablo, qué es lo que Juan ve. Hago un paréntesis. Hoy en día se han hecho películas como Heaven is for Real o El cielo es verdadero, donde un niño de 4 o 6 años tiene la experiencia de que muere, va al cielo, ve al abuelito, ve personas que hay, conoce a Jesús y regresa a la tierra para contarlo. Y muchos hoy en día están dando testimonio de que han muerto o han pasado horas, etcétera, han muerto, han entrado al cielo y de ahí regresan y cuentan. ¿Qué dice la Biblia de eso? Y acá vemos
que la revelación no pasa ¿cómo se puede decir? La regla, o cuando uno juzga según la palabra, por más bonita experiencia que haya tenido la persona, no pasa lo que la palabra del Señor nos enseña. Uno, porque la revelación lo da Dios, ¿ok? La tenemos acá. Dos, cuando Dios da revelación, Él es el único que dice comparte o no compartas. Es sellado o puede quedar abierto. Pablo, el gran apóstol Pablo, le dice no vas a compartir y tuvo que obedecer. Cosas inexplicables. Fue transportado a la presencia de Dios. A Juan le dice vas a compartir y acá nosotros vamos a averiguar qué es lo que Juan vio y qué significa eso. ¿Okay? Así que esas películas y esos mensajes que la gente recibe del más allá no pasa, porque acá vemos mensajes directos de Dios que tienen un contenido serio, ¿ok? No vi a mi abuelito y estaba contento. No, estamos hablando de un contenido, de un mensaje para la humanidad. Ok, entonces dice que vio el trono en el cielo y uno sentado en el cielo. Es el mismo imagen que vimos en el capítulo 1. Cuando se abren el teblón, ¿no? El Apocalipsis se abre y se ve a uno en el trono. Y acá se nos está describiendo el tabernáculo celestial. ¿Recuerdan cuando estudiamos Hebreos? El tabernáculo que Dios le dio a Moisés que haga en la tierra tenía que ser exactamente igual al patrón del cielo. Y ya sabemos que en el cielo no hay nada físico, pero nos dice algo. Nos dice algo, que delante de la presencia del Señor hay algo que está sucediendo siempre. Siempre hay algo que está sucediendo que nosotros no vemos. Y acá lo que se nos está diciendo es que hay uno que tiene control de todo lo que sucede en el universo. ¿Ok? Que lo que nos sucede acá como humanos en la tierra, ya sea Hitler, ya sean las guerrillas de nuestro país, ya sea el presidente que salió, nada le sucede por chiripa o de casualidad. Hay uno que está reinando y gobernando ante los aparentes conflictos que nosotros los seres humanos tenemos. ¿Okay? Entonces, eso nos debe traer confort y garantía de que esto no es todo lo que hay una realidad por encima de lo que vemos. Entonces, autoridad, soberanía en el trono. ¿Okay? ¿Qué más vemos en el trono? Dice que estaba sentado. Y ya hemos visto en el Apocalipsis que cuando un rey se sienta, o por lo menos lo que entendía en tiempos de Jesucristo, dice que nuestro Señor Jesucristo ascendió a la presencia de Dios y se sentó. Eso significa que la obra está completa, está acabada. Que lo que va a Dios revelar a Juan es algo de que, por cierto, así es, porque ya todo está completo. ¿Ok? Ahora, se nos dice que habían tronos, fueron puestos delante de él. Había un trono, uno sentado, y habían otros tronos, habían otros reinando con él. Y nosotros hemos visto al final de las promesas que se le da a las iglesias, que si ellos vencen, ellos reinarán con Cristo en su reino. Esa es una de las promesas que se le dio a la iglesia. Al que vence, reinará con Cristo sobre las naciones. Por ejemplo, a la iglesia de Tiatira, capítulo 3, versículo 26. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad, ¿ves? Ese es el tema de autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y él las gobernará con puño de hierro y les hará pedazos como vasijas de barro. Autoridad, gobierno, ¿ok? Hemos visto en otra iglesia también que se le da un nuevo nombre, el maná blanco, el maná que va a comer. Está hablando de reinado con Dios, un reino con Dios. ¿Ok? Otro versículo quizás para poder compartir con ustedes es el mensaje a la iglesia de Filadelfia, el capítulo 3, versículo 11. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. ¿Ok? Eso es término de reino.
Esa es terminología de autoridad. Al que salga vencedor, nuevamente ahí está la promesa, lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la Nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, y la que baja del cielo de parte de mi Dios. Ya vamos a estudiar este tema. Y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. Son las promesas que hemos visto a cada una de las iglesias cuando termina las promesas. Está hablando de que va a tener un puesto real, un puesto de autoridad al que venza. Entonces, en el capítulo 4 vemos que ya se abre el trono y el que está sentado en el trono tiene alrededor de él otros tronos que comparten el reinado. La pregunta es, ¿quiénes son esos otros que están reinando con él? Recuerden que Dios no tiene tiempo. Y la palabra del Señor nos dice que con Cristo, el creyente, morimos con Él, resucitamos con Él y reinaremos con Él. Entonces, esta es la imagen del creyente que ya está reinando en el aspecto celestial con Dios, que el puesto de sojuzgar la tierra, porque para eso Dios creó al hombre, ¿no? Adán y Eva, para que se encargasen de dirigir las cosas acá en la tierra, de ser los virreyes de la tierra. Nosotros teníamos que servir como representantes de Dios en esta tierra y los animales por debajo. Nosotros dirigíamos. Al pecar, perdimos ese privilegio de reinar sobre la creación. Otro se lo ganó. Y por eso que vivimos atados, oprimidos, subyugados por animales, por nuestra naturaleza, por nuestra carnalidad, peleando, porque no sabemos ni controlarnos a nosotros mismos, menos sabremos controlar la creación hermosa de Dios. Pero acá vemos que Jesucristo, el que reina, ya está con él reinando los creyentes. Y acá se nos va a abrir una imagen de quiénes son los creyentes que ya reinan con él. Y vamos a ver que son los creyentes que han muerto por él. Los mártires son los que ya están reinando con él en los cielos, en los lugares celestiales. ¿Okay? Esa es la promesa para tener firmeza y perseverancia en nuestra fe, aun si nuestra fe nos causa la muerte o la persecución. Agárrate porque lo que nos espera es algo mucho mejor. ¿Okay? Eso es lo que se nos está diciendo. Voy a terminar con esto para continuar la próxima semana con esto porque quiero picarles la curiosidad. Después se nos describe colores de piedras preciosas y la descripción que se está usando ahí es la misma que se encontraba en los pectorales del sumo sacerdote cuando entraba al lugar santo, santísimo, a interceder por el pueblo. En Éxodo 28, yo le puse ahí en sus notas, versículo 17 al 21, el sacerdote tenía que tener una vestimenta especial, santa, separada, para ministrar en el tabernáculo. Y dentro de su ropa tenía una tabla cuadrada con 12 piedras preciosas. Y esas 12 piedras preciosas representaban cada una al pueblo de Israel. Acá se nos está describiendo a Dios con piedras preciosas. Y lo que se nos está diciendo es que el que estaba sentado en el trono era lo más hermoso que Juan ha visto en su vida. Se nos está describiendo la belleza de Dios, la hermosura de Dios, comparándose a una joya. No es que Dios sea una joya o Dios sea una piedra, pero se está hablando, Juan queda deslumbrado en lo que ve. La autoridad del ser sentado en el trono que está gobernando todo y él no está solo porque hay otros gobernando con él. Y es algo tan hermoso que es similar a las piedras preciosas que usaba el sacerdote en su vestimenta cuando ministraba delante de Dios. Voy a parar acá porque estamos en el inicio de en qué consiste la verdadera adoración. Cuando nosotros nos centramos en quién es Dios, quién realmente tiene control de la vida, que yo no tengo control de mi vida, yo no tengo control de mis circunstancias y menos de la vida de los demás, que hay uno
que sí tiene control, pero dentro del control de Dios no es un control enfermizo, como nosotros lo conocemos, ¿no? Que hay que controlar minuciosamente. Es un control que permite que los seres humanos siembren maldad y cosechen maldad. Y esto no lo estremece porque Él sabe cómo termina todo en triunfo, en gloria, en esperanza, para nuestro bien. Él sabe cómo, por decirlo así, cómo termina la guerra. Él sabe que ya ganamos la guerra, pero en medio va a haber esas luchas, esas peleas que el enemigo va a querer hacer contra el pueblo, contra los hijos de Dios. La verdadera adoración se centra en Dios. ¿Qué es el primer punto? La verdadera adoración se centra en la revelación que hemos recibido de Dios. Nosotros escuchamos al pastor a cada rato decir, cantemos con el corazón y con el entendimiento, ¿no? A cada rato dice, con el entendimiento. ¿Qué significa eso? Que cuando yo canto a Dios o adoro a Dios, yo lo hago basado en lo que entiendo de Él, no basado en si me siento bien o me siento mal. Vaya, hay veces que no tengo ganas de cantar, me siento, no dormí la noche, o tengo un resfriado, no tengo ganas, pero no se trata de mí. Entonces yo me empujo al reconocer al que sí merece recibir aquella adoración, aun cuando yo no tengo ganas. Yo se la doy. Señor, no tengo ganas de esto, pero te doy porque tú te mereces, aun si yo no tuviera aliento, tú te mereces la adoración del enfermo y del sano, del rico y del pobre, de todos. Tú te mereces porque tú eres el único verdadero Dios, basado en lo que Él se ha revelado en nosotros. Entonces, termino ahí. La verdadera adoración es dioscéntrica, no es hombre-céntrica, no es centrada en mis emociones, y quizás hablemos un poquito más de esto la próxima semana. Y la verdadera adoración es basado en lo que Él ya nos ha dicho acerca de quién es Él, y no basado en lo que yo pienso quién es Dios. ¿Okay? Él se ha revelado. No debo de gastar tiempo pensando recibir alguna iluminación especial. Lo único que tengo que gastar tiempo es leer su palabra y entender quién es este santo Dios, mi Padre Celestial. Conocerlo más a Él para poder saberlo adorar según como Él se merece. Voy a parar ahí. La próxima semana continuamos entonces con el capítulo 4, capítulo 5, pero léanlo juntos, ¿ok? Porque el 4 nos va a revelar el 5 y el 5 está basado en el 4. Van juntos. Voy a parar.